El portón de hierro forjado, alto e imponente, se deslizó hacia un lado con un zumbido eléctrico casi inaudible, revelando una fachada que parecía arrancada de una revista de arquitectura. Para Sofía, parada en la banqueta, bajo el sol intenso de la Ciudad de México, la mansión, en el corazón de las lomas de Chapultepec, era más que un nuevo trabajo, era una fortaleza. Los muros altos, coronados con cercas electrificadas y cámaras discretas, prometían seguridad y aislamiento. Se acomodó la correa del bolso en el hombro. El anuncio de empleo todavía fresco en su memoria. Se solicita trabajadora doméstica para residencia de alto nivel. Discreción y profesionalismo indispensables. La necesidad hablaba más fuerte que cualquier duda. Las deudas no esperaban, y la ayuda que enviaba mensualmente a su hermana en el Estado de México para los cuidados de su sobrino era innegociable. Con una respiración profunda, cruzó el umbral de cantera. El jardín, meticulosamente cuidado por un paisajista, era un espectáculo de colores y formas, pero había una quietud antinatural en el aire, como si hasta los pájaros tuvieran miedo de cantar allí. Fue en ese silencio opresivo que lo escuchó por primera vez. Un sonido agudo, desesperado, que cortaba la tranquilidad artificial como un cuchillo. El llanto de una niña. No era el llanto de un berrinche o de un raspón en la rodilla. Era un lamento profundo, solitario, que parecía venir de las entrañas de la propia casa. Una señora de mediana edad, vistiendo un uniforme impecable, abrió la puerta de servicio antes de que Sofía pudiera siquiera tocar el timbre. Su rostro era una máscara de cansancio y resignación. «Tú debes ser Sofía, yo soy Tere, pásale». Su voz era baja, casi un susurro. «No le hagas caso al ruido», añadió, con una mirada que se dirigía hacia el techo. «La niña está nerviosa otra vez». Sofía entró, y el interior de la casa la golpeó con una ola de aire frío del sistema de clima central. El piso era de un mármol blanco tan pulido que reflejaba las lámparas de diseño del techo con una claridad cristalina. Todo era grandioso, impersonal y gélido. El llanto, ahora más cercano, retumbaba por los pasillos amplios, amplificado por la acústica del ambiente minimalista. «¿Le pasó algo?», preguntó Sofía, la preocupación ya instalándose en su pecho. Tere se encogió de hombros, un gesto que contenía años de sabiduría en no involucrarse. «Siempre es así cuando el patrón viaja. A la señora se le ponen los nervios de punta». Condujo a Sofía hasta la cocina, una habitación gigantesca con electrodomésticos de acero inoxidable que parecían nunca haber sido usados. «Mira, mija», dijo Tere, volteándose y bajando aún más la voz. «Te voy a ser sincera. Ya vi como a 4 muchachas pasar por este puesto en los últimos 6 meses. Ninguna aguanta. Si quieres un consejo, haz tu trabajo. No oigas nada y no veas nada, especialmente lo que pasa en el segundo piso». El consejo, aunque bien intencionado, tuvo el efecto contrario en Sofía. El llanto de la niña se intensificó, transformándose en sollozos que parecían desgarrar una pequeña garganta. Ignorar aquello era imposible. Era como intentar ignorar una sirena de ambulancia pasando a tu lado. Movida por un instinto que ella misma no comprendía, Sofía dejó su bolso sobre la barra de granito y se dirigió a las escaleras. «¿A dónde va?», siseó Tere, con los ojos abiertos de pánico. Pero Sofía ya estaba subiendo los escalones de madera oscura, siguiendo el sonido del dolor. En el pasillo del segundo piso, tan silencioso como el primero, una puerta se abrió con violencia. Una mujer rubia, escultural, vestida con un conjunto de lino blanco que debía costar más que la renta de Sofía, salió de una de las habitaciones, azotando la puerta detrás de sí con una fuerza que hizo temblar un jarrón cercano. Su cabello estaba perfectamente peinado,
su maquillaje impecable, pero sus ojos verdes brillaban con una furia fría. Se detuvo al ver a Sofía. «Tú debes ser la nueva», dijo, la voz controlada, pero con un filo cortante. Se pasó la mano por el cabello, intentando componer una expresión de calma. «Qué bueno, llegaste justo a tiempo, necesito salir». «La niña», comenzó Sofía, pero fue interrumpida. «La niña está haciendo el drama de siempre», dijo la mujer, quien Sofía asumió era la señora Rebeca. «Está castigada en su cuarto. Cuando se le pase el berrinche ridículo, puedes empezar a limpiar por ahí. Ella está bien, no te preocupes, solo está tratando de llamar la atención». Rebeca bajó las escaleras con la elegancia de una depredadora, tomó un bolso de diseñador del aparador de la sala y salió por la puerta principal sin mirar atrás. El sonido de su camioneta de lujo arrancando fue el único ruido que rompió el silencio, además de los sollozos continuos que venían de detrás de la puerta cerrada. Sofía se quedó parada en el pasillo por un instante. El eco de las palabras de Rebeca, berrinche, drama, llamar la atención, resonando en su mente. Pero el sonido que venía del cuarto no era de manipulación, era de puro sufrimiento. Caminó lentamente hacia la puerta y tocó suavemente. «Hola, pequeña, ¿puedo pasar?», preguntó con la voz más suave que pudo. El llanto disminuyó, reemplazado por un silencio temeroso. «No te voy a regañar, te lo prometo», insistió Sofía. Giró la perilla, cerrado con llave. Rebeca había encerrado a la niña en el cuarto. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Sofía. Esto no era disciplina, era crueldad. Afortunadamente, la llave estaba en la cerradura por el lado de afuera. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía la giró y abrió la puerta despacio. El cuarto era el sueño de cualquier niño. Espacioso, con una pared pintada como un cielo estrellado y estantes repletos de los juguetes más caros y modernos. Pero el ambiente era de abandono. En medio de todo, sentada en la alfombra afelpada, estaba una niñita de cabello castaño y ojos grandes y expresivos, hinchados de tanto llorar. Abrazaba sus propias rodillas, encogida como un animalito asustado. «Hola, corazón, ¿cómo te llamas?», Sofía preguntó, arrodillándose para estar a su altura. La niña la miró, la desconfianza grabada en su pequeño rostro. «Valentina», susurró. «Valentina, qué nombre tan bonito, yo me llamo Sofía. Val, ¿por qué estabas llorando tanto?». Valentina, a quien todos llamaban Val, dudó por un momento, luego señaló con su manita hacia su propio estómago. «Me duele». Una serie de posibilidades pasó por la mente de Sofía. «¿Tienes hambre?», preguntó la pregunta más básica de todas. La niña asintió vigorosamente, los ojos llenándose de lágrimas de nuevo. «¿A qué hora comiste hoy, Val?». «No he comido». Sofía miró el reloj de su muñeca. Eran casi la 1:30 de la tarde. «¿No desayunaste?». Val negó con la cabeza. A Rebeca se le olvidó. La palabra «olvidó» flotó en el aire, cargada de una negligencia tan profunda que era casi palpable. ¿Cómo alguien en una casa con un refrigerador probablemente más abastecido que una tienda de conveniencia podía olvidar alimentar a una niña? La ira comenzó a burbujear bajo la superficie de la preocupación de Sofía. «Ven conmigo, mi niña», dijo, extendiendo su mano. «Vamos a encontrar algo bien rico para esa pancita». Val dudó. El miedo de desobedecer una orden invisible, luchando contra el hambre y la oferta de amabilidad. Finalmente, su manita pequeña y fría encontró la de Sofía. Juntas bajaron a la cocina que antes parecía fría y ahora, con la presencia de Val, parecía tener un propósito. Sofía sentó a la niña en un banco alto y comenzó a buscar algo para preparar. «¿Qué tal un sándwich de jamón y queso bien calientito y un juguito? Hay de mango. Me gusta». La voz de Val era un hilo.
Mientras el pan se doraba en la sartén y el olor a queso derretido llenaba el aire, Sofía observaba a la niña. Val balanceaba sus piernitas, sus ojos atentos a cada movimiento, absorbiendo la escena como si fuera algo extraordinario. Era evidente que ese tipo de atención era una rareza. Para romper el hielo, Sofía preguntó: «Oye, Val, ¿tú sabes contar? ¿Cuántas rebanadas de queso le puse a tu sándwich?» Val miró atentamente. 2. «Exacto. ¿Y de jamón?» 2 también. «Ándale, qué lista eres», elogió Sofía, y la reacción fue inmediata. Una sonrisa, la primera que Sofía veía, brotó en el rostro de Val, iluminando sus facciones tristes. Esa sonrisa era como el sol rompiendo nubes de tormenta. Le entregó el sándwich cortado en triángulos y el jugo. Val comió con una voracidad que partió el corazón de Sofía. Era el hambre de horas, quizás el hambre de afecto también. Entre un bocado y otro, Val miró a Sofía con una seriedad desconcertante y dijo las palabras que sellarían el destino de esa relación. «Sofía, buena. Tú eres buena». Hizo una pausa, tragó y luego añadió bajito: «Rebeca, mala». La dicotomía era simple, infantil, pero cargada de una verdad irrefutable. El corazón de Sofía se encogió. «Rebeca está equivocada, mi amor», dijo, acariciando el cabello de la niña. «Tú eres una niña hermosa y muy, muy inteligente». En ese momento, algo cambió en los ojos de Val. La desconfianza dio paso a la confianza. Una semilla de lealtad fue plantada. «Sofía, quédate», pidió la niña. «Voy a trabajar aquí todos los días, corazón», prometió Sofía. «Bueno», dijo Val, satisfecha, como si la promesa de Sofía fuera un escudo contra el mundo. Después de comer, Val, ahora más animada, quiso mostrarle sus juguetes. En el cuarto, tomó unos libros de figuras y comenzó a nombrar los colores y los animales con una precisión que impresionó a Sofía. La niña, a quien Rebeca describía como dramática y con limitaciones, poseía una mente brillante y curiosa, desesperada por estímulo. Estaban en medio de un juego de construcción con bloques cuando el sonido de la puerta principal abriéndose retumbó por la casa. Rebeca había regresado. El cambio en Val fue instantáneo y aterrador. Su cuerpo se puso tenso, la sonrisa desapareció e instintivamente comenzó a juntar los juguetes. Pasos firmes subieron la escalera. Rebeca apareció en la puerta del cuarto, su figura esbelta proyectando una sombra larga. Sus ojos pasaron de Sofía a Val, y la máscara de fría cortesía regresó. «Valentina, ¿comiste?» La niña asintió encogiéndose de hombros. «¿Quién te dio permiso?» La voz de Rebeca era seda y veneno. Val señaló a Sofía, sin atreverse a hablar. «Vi que tenía hambre y le preparé un almuerzo», explicó Sofía, manteniendo la voz calmada y profesional. «La próxima vez, pregunta antes», Rebeca replicó. «Valentina tiene horarios rígidos para comer. Si come a deshoras, no va a querer cenar». Se acercó a su hijastra, agachándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Verdad, mi amor? Tú sabes que tienes que esperar la hora de la cena». Val miró de Rebeca a Sofía, la confusión y el miedo bailando en sus ojos. «Ahora quédate quietecita mientras la señorita trabaja. ¿Está bien?» Apenas Rebeca se dio la vuelta para salir, Val se acercó a Sofía y susurró con urgencia: «Ella mala, lastima». Sofía sintió un hoyo abrirse en su estómago. El miedo en la voz de la niña era real. «¿Cómo te lastima, Val?», preguntó Sofía, pero ya era tarde. Rebeca estaba regresando. «Valentina, guarda esos juguetes. Mira este desorden», ordenó. Val comenzó a guardar todo apresuradamente, el miedo haciéndola torpe. «Más rápido. A tu papá no le gusta el desorden». En la prisa, Val tropezó y algunos bloques se esparcieron de nuevo. «Mira nada más, qué torpe», Rebeca gruñó. «Perdón,
Perdón, no arregla nada. Con un movimiento rápido, Rebeca agarró el brazo de Val con una fuerza desproporcionada. La piel de la niña se puso roja al instante. «Deja de ser tan lenta». Val comenzó a llorar en silencio, un llanto contenido de quien ha aprendido a sufrir en silencio. «Y deja de llorar. A tu papá no le gustan las niñas lloronas». Sofía tuvo que clavarse las uñas en sus propias palmas para no saltar sobre Rebeca. Intervenir ahora significaría ser despedida de esa casa, y Val se quedaría sola, a merced de esa mujer. La impotencia era un sabor amargo en su boca. «Listo, ahora ve a jugar sola mientras Sofía trabaja», dijo Rebeca, soltando el brazo de la niña y saliendo del cuarto como si nada hubiera pasado. Apenas se fue, Val corrió hacia Sofía y le mostró el brazo. La marca de los dedos de Rebeca estaba vívida contra su piel clara. «Duele». «Ven acá, mi niña». Sofía abrazó a la niña con cuidado, sintiendo el pequeño cuerpo temblar. «Val, escúchame. Cuando alguien te lastime, ¿puedes contarme? Aunque tengas miedo». «Ok», susurró. Rebeca dijo, «No puedes, porque papi me va a dar con otras personas». La amenaza era de una crueldad tan calculada que dejó a Sofía sin aliento. Usar el amor del padre como un arma contra la propia hija. «Val, eso es mentira. Tu papi nunca haría eso. Él te ama muchísimo». «¿Me ama?». La pregunta tan simple y tan cargada de duda rompió el corazón de Sofía en 1000 pedazos. Val no tenía certeza del amor de su propio padre. «Claro que te ama, mi cielo. Eres su hija». Más tarde, Val tomó papel y crayones. Dibujó 2 figuras, una grande, con cabello rubio y una expresión enojada, otra diminuta, tirada en el suelo, con lágrimas saliendo de los ojos. «¿Esta eres tú?». Sofía señaló la figura pequeña. Val asintió. «Y esta es Rebeca». Val asintió de nuevo. «¿Ella hace esto cuando tu papi no está?». La niña confirmó con la cabeza. Sofía dobló el dibujo y lo guardó discretamente en su bolsillo. Era un testimonio silencioso, una prueba que quizás necesitaría usar algún día. Al final de su turno, mientras se preparaba para irse, Sofía escuchó la voz de Rebeca desde la sala, melosa e irreconocible. Estaba al teléfono. «Hola, mi amor. Sí, todo increíble por acá». «¿Val? Ay, se portó como un ángel hoy. Comió súper bien, jugó todo el día. Está preciosa. Sí, la nueva muchacha es buena. A Val le gustó». «Claro, mi vida, tú tranquilo. Yo cuido muy bien a nuestra princesa. Un beso». Mentira. Cada palabra era una mentira descarada. La princesa había pasado el día con hambre, miedo y dolor. Sofía salió de esa fortaleza de mármol con el corazón apesadumbrado y una certeza aterradora. Valentina estaba en peligro, atrapada en una red de crueldad y falsedad, y por alguna razón el destino la había puesto a ella allí como la única persona que parecía ver la verdad. La pregunta ya no era si podría conservar el trabajo, sino cómo podría salvar a esa niña. Claro, dando continuidade à história, aqui estão os capítulos 2, 3 e 4, desenvolvidos e adaptados para o espanhol mexicano, concluindo a saga de Sofía, Valentina e Alejandro. Capítulo 2. La telaraña de susurros y la verdad envenenada. Sofía llegó a la mañana siguiente sintiendo el peso de la noche en vela. Las imágenes de Valentina, el miedo en sus ojos y la marca roja en su brazo se habían repetido en su mente como una película de terror. Al pasar por el imponente portón de la mansión en las lomas, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa fresca de la mañana en la Ciudad de México. La casa, bañada por la luz del sol, parecía aún más fría y silenciosa. Era una belleza hueca, un sepulcro de lujo. Su determinación, sin embargo, era más fuerte que su temor. Ya no estaba allí solo por un sueldo, estaba allí por Val. Al entrar por la cocina, encontró a la pequeña Valentina ya sentada en su banquito alto, todavía en pijama,
con los pies balanceándose en el aire. La niña no dijo nada, pero sus ojos se iluminaron al ver a Sofía, un faro de esperanza en la niebla de soledad de esa casa. Fue un saludo silencioso, el primero de muchos gestos que formarían el lenguaje secreto de su alianza. El silencio, sin embargo, fue roto por la voz melosa de Rebeca, proveniente de la sala contigua. Estaba, como de costumbre, al teléfono con Alejandro. «Sí, mi amor, todo perfecto». La voz de Rebeca era un arrullo. «Nos despertamos hace poquito. ¿Val? ¡Ay, un ángel! Durmió toda la noche como una piedra. Ya se tomó su chocolatito y una rebanada del panqué que hizo Tere ayer. Está aquí a mi lado, jugando con sus muñecas». Sofía miró la mesa de la cocina, vacía. Miró a Valentina, cuyo estómago sonaba audiblemente. La niña miraba al suelo, el rostro contraído en una máscara de confusión y tristeza. Sabía que era mentira. Sabía que su padre, a cientos de kilómetros de distancia, en alguna junta en Monterrey, estaba siendo alimentado con una fantasía mientras ella misma tenía hambre. «Tú tranquilo y enfócate en tu trabajo, mi vida», continuó Rebeca. «Aquí está todo bajo el más absoluto control. Nuestra princesa está segura y feliz». Colgó el teléfono y su personaje se deshizo al instante. La sonrisa desapareció, la voz perdió su dulzura y se volvió áspera. «Valentina», llamó sin voltear. «¿Por qué sigues en pijama? Ya es tardísimo. ¿Por qué no me despertaste?». La niña respondió en voz baja. «Yo no soy tu nana, niña. Tienes que aprender a hacer las cosas sola». Rebeca replicó con impaciencia. «Sube a vestirte, rápido». Valentina bajó del banco y subió las escaleras con los hombros caídos. Sofía la siguió, con el corazón apesadumbrado. «¿Necesitas ayuda, mi cielo?», preguntó al alcanzarla en el pasillo. La niña asintió y Sofía la ayudó a escoger su ropa y a vestirse. Mientras bajaban de nuevo a la cocina, el estómago de Val volvió a sonar. «¿Qué tal unos huevitos revueltos bien ricos?», sugirió Sofía. La sonrisa de Val fue la respuesta. Mientras cocinaba, Sofía miró por el inmenso ventanal de cristal que daba al jardín trasero. Rebeca estaba allí, caminando alrededor de la alberca de agua azul cristalino, con el celular de nuevo presionado contra la oreja. Esta vez, su tono era completamente diferente. No era la voz de la esposa amorosa, sino un desahogo cargado de amargura y veneno. Sofía instintivamente se acercó a la puerta de cristal para escuchar mejor. «Mamá, te juro que ya no aguanto esta situación», decía Rebeca, la voz tensa. «Cada vez que volteo a ver a esa niña, me acuerdo de que él ya fue papá, que ya tuvo una familia con otra mujer. La sombra de Isabela está en cada rincón de esta casa, y la niña es la personificación de eso». Hubo una pausa. Sofía contuvo la respiración. La mención de la difunta esposa de Alejandro explicaba mucho, pero lo que vino a continuación reveló la verdadera y aterradora profundidad del resentimiento de Rebeca. «No es solo eso, mamá. Es que cuando yo perdí a mi bebé», su voz falló, embargada por una emoción que parecía genuina, pero que rápidamente se distorsionó en algo feo. «Cuando yo perdí a nuestro hijo, el hijo de verdad que yo le iba a dar a Alejandro, su heredero, y esta niña está ahí, viva, sana, dentro de sus limitaciones, ocupando el lugar que debió haber sido de mi hijo. ¿Entiendes la ironía tan cruel?». Val tiró de la blusa de Sofía. «El huevito, ¿ya está?». «Casi, mi amor, casi», susurró Sofía, con la mirada fija en la figura de Rebeca afuera. «Yo sé que no es su culpa, mamá, lo sé, pero no lo puedo evitar. Es más fuerte que yo», continuó Rebeca, ahora caminando de un lado a otro. «Y ahora, con esta trabajadora nueva, esta tal Sofía, la niña se está volviendo más lista, más habladora. Alejandro va a terminar dándose cuenta de que no la cuido como le digo. Va a empezar a hacer preguntas». Otra pausa. «A veces pienso que sería mejor para todos si se fuera a un lugar
Más apropiado. Una escuela especial, ¿sabes? Un internado. Allá en Puebla, cerca de tu casa, quizás. Así, Alejandro y yo podríamos finalmente tener nuestra familia de verdad, sin interrupciones, sin recordatorios del pasado. Un escalofrío helado recorrió el cuerpo de Sofía. No era solo negligencia. Había un plan para deshacerse de Valentina. Claro que no le voy a decir eso a Alejandro ahora, mamá. Nunca lo aceptaría. Pero si logro probar que se está volviendo muy difícil de manejar, que su comportamiento es un problema, quizás él mismo llegue a esa conclusión. La llamada terminó. Sofía le sirvió los huevos a Val con manos temblorosas. Lo que acababa de escuchar recontextualizaba todo. La crueldad no era solo fruto de la impaciencia, era una estrategia. Cada acto de maldad, cada palabra dura, era una pieza moviéndose en un tablero enfermo. Rebeca entró a la cocina y se detuvo en seco al ver a Val comiendo. Sus ojos fulminaron a Sofía. ¿No podía esperarse al almuerzo? Tenía mucha hambre, respondió Sofía con voz firme. Valentina, sabes que hay horarios para comer, dijo Rebeca, ignorando a Sofía y dirigiéndose a la niña. Si comes ahora, te vas a quedar sin apetito en la comida. Pero tenía hambre, insistió Val, con la boca llena de huevo. El hambre no es excusa para desobedecer. Rebeca se acercó. Termina eso rápido y súbete a tu cuarto. Necesito hablar con Sofía. Val comió deprisa y se fue, lanzando una mirada asustada a Sofía por encima del hombro. Rebeca esperó a que desapareciera por el pasillo. «Mira, Sofía», comenzó, la voz baja y amenazante. «Pareces una buena persona, pero necesito dejarte algo muy en claro. Valentina es una niña especial, necesita rutina, límites. Si sigues consintiéndola de esta manera, tratándola como una pobrecita, vas a perjudicar su desarrollo. Yo sé que tu intención es ayudar, pero quien decide qué es lo mejor para Val somos su padre y yo. Tú estás aquí para limpiar la casa, no para jugar a la psicóloga o a la salvadora de la patria. ¿Entendido?» «Entendido, señora», respondió Sofía, la ira hirviendo bajo su calma forzada. «Perfecto. Ahora, si me permites, necesito cuidar de mi hijastra». Rebeca subió las escaleras con pasos firmes. Pocos minutos después, Sofía escuchó su voz retumbando desde el piso de arriba. «Valentina, ¿qué es este tiradero? ¿No te dije que recogieras esto ayer?» «Perdón, se me cayeron los juguetes. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Necesitas tener más cuidado». Un ruido sordo, como algo o alguien golpeando contra la pared, fue seguido por el llanto ahogado de Val. «Deja de llorar. Llorar no resuelve nada». Sofía subió las escaleras corriendo, con el corazón en la boca. Encontró a Valentina en el suelo del cuarto, sujetándose el brazo. «¿Qué pasó?», preguntó, su mirada yendo de la niña a Rebeca, que estaba parada en la puerta con los brazos cruzados. «Se tropezó», dijo Rebeca fríamente. «Te advertí que es muy torpe». «No me tropecé», susurró Val a Sofía entre sollozos. «Rebeca me empujó». «Valentina, deja de inventar mentiras», gritó Rebeca, y la niña lloró aún más fuerte. «¿Ves?», dijo Rebeca, ahora dirigiéndose a Sofía con un aire de falsa confidencia. «Inventa historias cuando hace algo mal. Es una maña que desarrolló para culpar a los demás». Sofía ayudó a Val a levantarse. El brazo de la niña estaba rojo en el mismo lugar del día anterior. Llevó a Val al baño y le puso agua fría en la marca, mientras la niña confirmaba en susurros, aterrorizados, que Rebeca la había empujado por ser demasiado lenta para guardar los juguetes. El resto del día transcurrió en una tensión sofocante. A la hora de la comida, la venganza de Rebeca se materializó en el plato de Val, una porción ínfima de arroz y pollo. «¿Recuerdas que comió huevos en la mañana?», justificó Rebeca con una sonrisa cínica cuando Sofía la cuestionó. Val comió todo rápidamente, todavía con hambre, pero no se atrevió a pedir más.
Más tarde, mientras Val dibujaba en la sala, Rebeca se acercó y observó el papel por encima del hombro de la niña. Era un dibujo colorido de una casa con un jardín y un sol sonriente. ¡Qué dibujo tan feo, Valentina! ¿Por qué no puedes dibujar bien? Las líneas están todas chuecas. El elogio que Sofía le había hecho antes fue sistemáticamente deshecho. Tu papá se va a poner muy triste si ve estos garabatos. Con el corazón roto, Val arrugó su propio dibujo. Así está mejor, aprobó Rebeca. A papi no le gusta el desorden. Cuando Alejandro llegó al final del día, la metamorfosis de Rebeca fue, una vez más, instantánea y completa. Corrió a abrazarlo, la esposa devota y la madrastra cariñosa. ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Cansado? ¿Y aquí cómo estuvo todo? Tranquilo. Valentina se portó muy bien, jugó, dibujó. Mentira. Valentina había pasado el día intimidada, hambrienta y triste. ¿Dónde está? En su cuarto descansando. Tuvo un día muy ajetreado. Alejandro, cansado del viaje, ni siquiera subió a ver a su hija. ¿Y la muchacha nueva?, preguntó. Bien, a Val le cayó bien, quizás demasiado bien. ¿Cómo que demasiado bien? Ah, nada serio, dijo Rebeca plantando la semilla con maestría. Es que Val se está volviendo muy dependiente de ella. Eso me preocupa un poco. Ya perdió a su mamá, Alejandro. Si se apega demasiado a una trabajadora y luego la muchacha se va... Entiendo, dijo él con genuina preocupación en su voz. Pero no es nada serio, solo creo que debemos estar atentos. Desde la cocina, Sofía lo escuchó todo. Rebeca no solo estaba maltratando a la niña, estaba construyendo un muro a su alrededor, aislándola y al mismo tiempo socavando a la única aliada que Val tenía en esa casa. Al despedirse de Val en su cuarto, la niña se aferró a su mano. Rebeca va a lastimar otra vez, susurró. Si te quedas quietecita, no lo hará, aconsejó Sofía, odiándose por decirlo, pero sabiendo que la rebeldía solo traería más dolor para la pequeña. Y si hace cualquier cosa, me cuentas mañana. Eres una niña muy valiente, Val. Lo soy, asintió Val, un destello de orgullo en sus ojos, y también inteligente. Sofía salió de la casa esa noche sabiendo que la situación era infinitamente peor de lo que había imaginado. Rebeca no era solo negligente o impaciente, era calculadora. Tenía un plan para borrar a Valentina de esa familia. Y lo peor de todo, Alejandro, el padre que debía protegerla, estaba completamente ciego a la guerra silenciosa que se libraba bajo su propio techo. Sofía sabía que ya no podía ser solo una observadora. De alguna manera, tendría que encontrar la forma de luchar por Valentina. Alejandro Garza no era un hombre de premoniciones. Su vida se regía por la lógica, las hojas de cálculo y los usos horarios de los mercados internacionales. Viajaba constantemente, construyendo un imperio en el sector tecnológico, y confiaba en que su ausencia era cubierta en casa por una estructura de cuidado y competencia, personificada en su esposa, Rebeca. Amaba a su hija, Valentina, con una intensidad teórica, una foto en el portarretratos de su escritorio de hotel, una preocupación lejana que aplacaba con regalos caros y la certeza de que Rebeca, con su elegancia y supuesta devoción, tenía el control. Sin embargo, en las últimas semanas habían comenzado a aparecer fisuras en los cimientos de su confianza. Eran cosas pequeñas, casi insignificantes. La vacilación en la voz de Val por teléfono, el tono defensivo de Rebeca cuando preguntaba sobre el desarrollo de la niña, la forma en que la nueva trabajadora, Sofía, era mencionada siempre con una pizca de crítica velada. La semilla de la duda, plantada sutilmente, comenzó a germinar un martes cuando una junta en Monterrey se canceló en el último minuto. En lugar de avisar, tomó el primer vuelo de regreso a la Ciudad de México, imaginando la feliz sorpresa que daría en casa. Al entrar en la silenciosa mansión a media tarde, lo recibió una extraña quietud. No había música, ni el sonido de la televisión.
ni risas, solo el zumbido del aire acondicionado. «¿Rebeca? ¿Val?», llamó, su voz retumbando en el mármol frío. Sin respuesta. Subió las escaleras y notó que la puerta del cuarto de Valentina estaba cerrada. Al girar la perilla, la encontró cerrada con llave. Se le heló la sangre. ¿Por qué la puerta de una niña estaría cerrada con llave por fuera? Encontró la llave en la cerradura y abrió. Val estaba sentada en el suelo, abrazada a un oso de peluche, mirando fijamente a la pared. No estaba llorando, lo que de alguna manera era peor. Había una resignación en su postura que no le pertenecía a una niña. «¿Princesa?», dijo, con la voz ronca. Val se giró y sus ojos, al ver a su padre, se llenaron de una mezcla de shock y una profunda tristeza. No corrió a sus brazos como él imaginaba. En cambio, hizo la pregunta que lo atormentaría por días. «Papi, ¿por qué no hablas conmigo?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. «Pero sí hablo contigo, mi amor. Te llamo siempre que puedo». «No», dijo ella, con una claridad desarmante. «Rebeca habla. Tú escuchas». En ese momento, Rebeca apareció en el pasillo, con el rostro pálido de sorpresa. «Alejandro, ¿qué haces aquí? Pensé que volvías hasta el viernes», dijo con la voz un poco más aguda de lo normal. Corrió a abrazarlo, lanzando una mirada fulminante hacia la puerta abierta del cuarto. «La junta se canceló», respondió él sin apartar los ojos de su hija. «Rebeca, ¿por qué Val estaba encerrada en su cuarto?». «Ay, Dios mío, eso», rió ella, un sonido forzado y nervioso. «Estaba haciendo un berrinche terrible porque no la dejé comer dulces antes de la comida. Tuve que ponerla en su cuarto para que pensara un poco. Es una técnica que recomendó la psicóloga. Iba a abrir la puerta en 5 minutos. Llegaste justo en ese momento». La explicación era plausible, pero la mirada de Val contaba una historia diferente. Alejandro prometió hablar con su hija por la noche, una promesa que, una vez más, Rebeca frustró, alegando que Val, exhausta por el drama de la tarde, se había dormido temprano y no sería bueno despertarla. Esa noche, Alejandro no durmió. La pregunta de Val retumbaba en su cabeza. Decidió que por un tiempo el imperio podía esperar. A la mañana siguiente, anunció durante el desayuno: «Voy a trabajar desde casa esta semana». La sonrisa de Rebeca se congeló por una fracción de segundo. «Pero, querido, ¿y tus juntas? Necesitas silencio para trabajar y Val vive aquí. Quiero pasar más tiempo con ella», dijo, en un tono que no admitía discusión. Y así comenzó el periodo de observación. Desde su oficina en casa, con la puerta estratégicamente entreabierta, Alejandro comenzó a ver lo que antes era invisible. Escuchaba la impaciencia en la voz de Rebeca por motivos triviales, un vaso de jugo derramado, un juguete fuera de lugar, y escuchaba los largos periodos de silencio, cuando Val era instruida a quedarse quieta en su cuarto. En contraste, observaba las interacciones de su hija con Sofía. La trabajadora no le hablaba a Val como si fuera limitada, sino como a una niña inteligente y capaz. Una tarde, las vio en el jardín. Sofía había hecho tarjetas con letras, y las dos jugaban a formar palabras simples. La risa de Val, un sonido que Alejandro se dio cuenta con una punzada de culpa que raramente escuchaba, flotaba hasta su oficina. En otro momento, vio a Sofía enseñarle pacientemente a Val a amarrarse las agujetas, celebrando la pequeña victoria con un abrazo genuino. Su hija no era difícil o problemática, como Rebeca frecuentemente la describía. Su hija estaba sedienta de atención y aprendizaje. La revelación más impactante llegó el jueves. Alejandro bajó por un café y encontró a Val en la sala, mostrándole un dibujo a Sofía. Se acercó. «¿Qué dibujaste ahí, princesa?» «Es mi nombre», dijo, orgullosa,
señalando las letras Balentina, un poco temblorosas, pero perfectamente legibles. Alejandro se quedó en shock. ¿Quién te enseñó a escribir tu nombre? Sofía, respondió Val, sonriendo a la trabajadora, quien se sonrojó ligeramente. Es muy inteligente, señor Alejandro. Aprende todo muy rápido, dijo Sofía. En ese momento, Rebeca entró en la sala. ¿Qué está pasando aquí? Val escribió su nombre, dijo Alejandro, la admiración desbordándose en su voz. La mirada de Rebeca hacia Sofía fue gélida. ¡Qué bien! ¿Pero no crees que se está agitando demasiado? Mira qué eufórica está. Las niñas como ella necesitan calma, no sobreestimulación. La disonancia entre lo que él veía, su hija feliz y orgullosa, y lo que Rebeca describía, una niña sobreestimulada, fue flagrante. Más tarde, durante un juego de armar un rompecabezas en la alfombra, la paciencia de Val falló y trató de forzar una pieza en el lugar equivocado. Rebeca, que pasaba por la sala, chasqueó la lengua. «Ten más cuidado, Valentina, eres muy bruta, vas a romper el juguete». La niña se encogió. Alejandro, observando desde el sofá, intervino. «Solo está jugando, Rebeca». Fue entonces que sucedió lo inevitable. Val, frustrada, se levantó rápido y tropezó con una pequeña mesa de centro, haciendo que un portarretratos de plata cayera. No se rompió, solo hizo ruido. La reacción de Rebeca fue desproporcionada. «¡No lo puedo creer! ¿No puedes quedarte quieta ni un segundo?» Se movió rápidamente hacia la niña y en un gesto que fue mitad empujón, mitad manotazo para quitarla del camino, hizo que Val perdiera el equilibrio y cayera sentada al suelo. «¡No me tropecé!» La voz de Val salió alta y clara, llena de una indignación que Alejandro nunca había escuchado. Miró directamente a su padre. «¡Rebeca me empujó!» Un pesado silencio cayó sobre la sala. Alejandro miró a Rebeca, cuyo rostro era una máscara de shock e indignación. «Alejandro, ¿escuchaste eso? Es una mentira absurda», dijo con la voz temblorosa de falsa indignación. «Se tropezó y ahora me está echando la culpa. Es exactamente lo que te he estado diciendo. Desde que llegó esta trabajadora, le ha estado metiendo ideas en la cabeza, envenenando a nuestra hija en mi contra, está manipulando a la niña». Alejandro estaba dividido. Por un lado, el testimonio de su hija. Por el otro, las acusaciones de su esposa contra una empleada. Miró a Val, que lloraba de frustración, y luego a Sofía, que había aparecido en la puerta de la cocina con el rostro pálido. En ese momento, cometió un error. Cedió a la explicación más lógica de una adulta manipuladora. «Sofía», dijo con la voz cansada, «creo que es mejor que te concentres solo en tus tareas de limpieza. La educación de Val, déjanosla a nosotros». La victoria brilló en los ojos de Rebeca, y la decepción en los de Val fue una herida abierta. Rebeca sabía que su victoria era frágil. La semilla de la duda estaba plantada en Alejandro, y necesitaba arrancarla de raíz. Necesitaba algo definitivo, una prueba irrefutable de que Sofía era la mala influencia que tanto alegaba. Y en su mente desesperada, un plan cruel y final tomó forma. A la mañana siguiente, esperó a que Alejandro saliera a una junta presencial que no pudo posponer. Llamó a Val a su cuarto. Con una sonrisa conspiradora, se quitó de la muñeca una pesada pulsera de oro. «Val, mi amor, necesito que me ayudes con un secreto muy importante». Los ojos de la niña se abrieron de par en par. «Vamos a hacer una prueba para ver si Sofía es una persona honesta. Voy a esconder mi pulsera y vamos a ver si la toma. Pero no puedes contarle a nadie o la prueba no funciona. Es nuestro secreto». No, con Val observando, aterrorizada y confundida, Rebeca enrolló la pulsera de oro dentro de uno de los trapos de cocina limpios en el cajón, el mismo que Sofía siempre usaba para secar la barra. «Ahora pon mucha atención»,
susurró. Una hora después, Sofía comenzó la limpieza de la cocina. Al tomar el trapo para secar una superficie, sintió un peso inusual. La pulsera de oro se deslizó y cayó al suelo de mármol con un tintineo metálico. Sofía la recogió, con el ceño fruncido en confusión. En ese preciso instante, Rebeca entró en la cocina con Val a remolque. «¿Qué es eso en tu mano?» La voz de Rebeca era un látigo. «No sé, señora. Se cayó de adentro del trapo», intentó explicar Sofía. «No seas ridícula. Mi pulsera. La busqué por todas partes». Rebeca le arrancó la joya de la mano. «¡Ladrona! Sabía que no podía confiar en ti». Se giró hacia su hijastra. «Val, ¿tú viste? ¿Viste a Sofía con mi pulsera?» Val, atrapada en el secreto, miró a Rebeca, luego a Sofía, con el pánico en sus ojos. Solo asintió, un movimiento casi imperceptible. «¿Ves? Hasta la niña te vio». Rebeca triunfó. «Recoge tus cosas. Estás despedida. Fuera de mi casa, ahora». Sofía, en shock, intentó argumentar, pero fue inútil. «Val», dijo, con la voz entrecortada, buscando los ojos de la niña. «Tú sabes que yo nunca haría eso». Pero Val, aterrorizada, solo miró al suelo. Humillada y con lágrimas de rabia y tristeza, Sofía tomó su bolso y se fue. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, encontró a una Rebeca victoriosa y a una Val traumatizada. Rebeca contó su versión dramática de la historia, pintando a Sofía como una ladrona astuta. Alejandro escuchó todo, pero algo no encajaba. Fue al cuarto de su hija. «Princesa, cuéntame exactamente qué viste». Val estaba encogida en la cama. «Vi a Sofía con la pulsera», susurró, repitiendo la única parte de la historia que era técnicamente cierta. «¿Pero la viste tomarla de algún lugar?» Val dudó. Las palabras de Rebeca sobre el secreto, torturándola. «No sé. ¿Cómo apareció la pulsera?» «Se cayó», dijo la niña casi inaudible. «Del trapo». La respuesta fue la pieza que faltaba en el rompecabezas de Alejandro. Se cayó del trapo. ¿Qué tipo de ladrón escondería un objeto de valor en un trapo de limpieza que sería usado en cualquier momento? ¿Por qué Sofía haría eso frente a Val? ¿Por qué su hija parecía más asustada que aliviada con la partida de la ladrona? Su instinto, ese mismo que lo guiaba en los negocios, le gritaba que estaba siendo engañado. Al día siguiente se quedó en casa de nuevo. Esperó a que Rebeca saliera al salón de belleza y fue al cuarto de Val. Se sentó en la cama, tomó sus manitas y la miró a los ojos. «Princesa, necesito que me cuentes la verdad y quiero que sepas algo. No importa lo que me digas, no importa lo que haya pasado, yo siempre, siempre te voy a amar y a proteger. Nadie te va a regañar. Papi está aquí». Creó un espacio seguro y la represa de miedo de Val finalmente cedió. Las lágrimas llegaron, sollozos que sacudían su pequeño cuerpo. Y entonces, en medio del llanto, la verdad emergió, susurrada y devastadora. «Rebeca. Rebeca puso la pulsera en el trapo, papi. Dijo que era un secreto, para que dijéramos que Sofía era mala». El mundo de Alejandro se derrumbó y se reconstruyó en ese instante. La niebla del engaño se disipó, revelando la monstruosidad que había permitido que viviera bajo su techo, al lado de su hija. La culpa lo golpeó con la fuerza de un tren. Había fallado. Había dudado de su hija y creído a su verdugo. Cuando Rebeca regresó, radiante, encontró a Alejandro esperándola en la sala. Su rostro era una máscara de calma letal. No gritó. Simplemente le contó lo que Val le había dicho. Rebeca intentó negar, intentó culpar a la imaginación fértil y a la confusión mental de Val, pero sus excusas sonaron huecas y desesperadas. «Ella no tiene ninguna confusión mental, Rebeca», dijo Alejandro, con la voz baja y cortante.
Tiene una madrastra cruel que la usó como un peón en un juego enfermo para deshacerse de una persona inocente. No solo la maltrataste y la descuidaste, intentaste destruir su integridad, forzándola a mentir. Rebeca se derrumbó, las lágrimas de cocodrilo ahora mezclándose con el pánico real de la derrota. «Se acabó, Rebeca», dijo levantándose. «Haz tus maletas. Te quiero fuera de mi casa para el final del día. Alejandro, por favor, no hagas esto, yo te amo». «No», respondió él, volteándose hacia ella una última vez, con los ojos fríos como el hielo. «Tú no me amas, y lo más importante, nunca amaste a mi hija». La dejó en la sala, en medio de los escombros de sus mentiras. Subió al cuarto de Val, abrazó a su hija con fuerza y por primera vez en mucho tiempo se sintió como un verdadero padre. Su primera tarea era arreglar el mal que había permitido. Tomó su celular, decidido a encontrar a Sofía y rogarle por su perdón, sin tener idea de que la guerra contra Rebeca estaba lejos de terminar. Solo estaba cambiando de campo de batalla. La decisión de Alejandro fue un punto sin retorno. Dejó a Rebeca en medio de las ruinas de sus propias mentiras y salió de esa casa que por primera vez en años le pareció suya de nuevo. Sin embargo, una tarea urgente y delicada lo consumía: encontrar a Sofía. No tenía su dirección, solo el nombre de la modesta agencia de empleos en la colonia Roma, donde la había contratado meses antes. Condujo desde el lujo opresivo de las lomas hasta el bullicio del centro de la Ciudad de México, sintiendo el abismo entre los dos mundos. En la agencia, la recepcionista se mostró reacia, citando políticas de privacidad. Pero había en el rostro de Alejandro una angustia tan genuina, una urgencia de padre, que la mujer finalmente cedió, anotando una dirección en un pedazo de papel. «Es en Ecatepec», dijo, con una mirada de compasión. El trayecto fue largo, una inmersión en un México que él raramente veía de cerca. Cuando finalmente encontró la calle, se sintió un extraño en su propio planeta. Era una colonia sencilla, de casas de bloc y fachadas coloridas, con niños jugando en la calle y el sonido de cumbia viniendo de una tienda en la esquina. Encontró el número: una casa pequeña con un zaguán de herrería y macetas de helechos en el patio. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de culpa y esperanza. Fue la propia Sofía quien abrió la puerta. Sus ojos, al verlo allí, parado en su banqueta, se abrieron de par en shock, y luego se cerraron en una máscara de cautela. «¿Señor Alejandro? ¿Qué está haciendo aquí?» Su voz era formal, distante. «Sofía, por favor, ¿puedo pasar? Necesito explicarte», pidió, con la voz entrecortada. Ella dudó, pero finalmente lo dejó pasar a una sala pequeña e impecablemente limpia. Allí, en medio de los muebles sencillos y las fotos familiares en la pared, Alejandro se derrumbó. No intentó disculparse o justificarse. Confesó. Le contó todo: su ceguera, su ausencia, cómo había permitido que la narrativa venenosa de Rebeca lo engañara y, lo más importante, cómo Val, su pequeña y valiente hija, le había contado toda la verdad sobre la trampa de la pulsera. «Le fallé, Sofía, y te fallé terriblemente a ti», dijo, las palabras saliendo con dificultad. «No estoy aquí para ofrecerte el trabajo de vuelta como si nada. Estoy aquí para rogarte que me perdones y para pedirte si puedes encontrar en tu corazón una forma de perdonarnos, que regreses. No por mí, por Val, ella te necesita». Sofía escuchó en silencio, con el rostro impasible, pero él podía ver la tormenta de emociones en sus ojos. Había sido humillada, acusada de un crimen, expulsada. El orgullo y el dolor luchaban dentro de ella. «¿Y su esposa?», preguntó con voz fría. «Ya no es mi esposa. La corrí de la casa. La casa es nuestra ahora, mía y de Val», corrigió.
La sinceridad en su voz, la profundidad de su arrepentimiento, finalmente rompieron las defensas de Sofía. Pensó en Val, sola en esa casa inmensa, incluso con el padre ahora despierto. Pensó en la sonrisa de la niña, en su inteligencia reprimida, en su silenciosa petición de auxilio. Su amor por esa niña era más fuerte que su agravio. «Regreso», dijo finalmente, «pero regreso por Val». El regreso de Sofía fue como el amanecer después de una larga noche de tormenta. Cuando Val la vio entrar por la puerta, su rostro se transformó. Corrió y se arrojó a los brazos de Sofía, un abrazo apretado, lleno de alivio y anhelo. «Regresaste», lloró. «Regresé, mi niña, y ya no me voy a ir a ningún lado», prometió Sofía, sintiendo las lágrimas correr por su propio rostro. En los días siguientes, la atmósfera de la mansión se transformó. El silencio opresivo dio paso a las risas. El mármol frío parecía menos gélido, calentado por la presencia constante de juegos en la sala. Alejandro, cumpliendo una promesa silenciosa a sí mismo, reestructuró su vida, delegó responsabilidades, canceló viajes no esenciales y comenzó a trabajar desde casa con más frecuencia. Estaba reaprendiendo a ser padre. Le leía cuentos a Val antes de dormir, armaba rompecabezas en el suelo de la sala, la empujaba en el columpio del jardín. Estaba descubriendo a la hija maravillosa que casi pierde. La dinámica entre los tres era un delicado ballet. Sofía todavía era oficialmente la trabajadora, pero las fronteras se desvanecían con cada cena compartida, cada decisión sobre Val que tomaban juntos. Se estaban convirtiendo en una familia, de una manera orgánica e inesperada. Pero Rebeca no era del tipo que acepta la derrota. 2 semanas después de su partida, cuando la paz parecía haberse instalado finalmente, la guerra cambió de campo. Llegó una notificación oficial. Era del DIF. Se había presentado una denuncia anónima, aunque sabían perfectamente el origen, alegando abandono de incapaz, negligencia y exposición de la menor a un entorno inadecuado. Las acusaciones eran un veneno cuidadosamente destilado. La denuncia afirmaba que un padre ausente dejaba a su hija con síndrome de Down al cuidado de una trabajadora sin cualificación formal, que la alimentación era inadecuada y que la niña no recibía los estímulos educativos necesarios. Eran las propias mentiras de Rebeca, ahora oficializadas en un documento que amenazaba con arrancar a Val de sus brazos. El pánico se instaló. Alejandro contrató de inmediato al mejor abogado de derecho familiar que pudo encontrar, el licenciado Ramírez. La evaluación del abogado fue sobria y preocupante. «Alejandro, la denuncia es maliciosa, pero peligrosa», explicó el licenciado en su oficina en Paseo de la Reforma. «Su punto más débil es legal, no factual. La denuncia se apoyará en el hecho de que Sofía, por más que sea una cuidadora maravillosa, no tiene un título, una cualificación técnica para cuidar de una niña con las necesidades de Valentina. El Ministerio Público puede argumentar que, por mejor que sea la intención, la ley exige un cuidado especializado que ustedes, técnicamente, no están proveyendo». Las visitas de la trabajadora social, una mujer seria llamada señora Fuentes, comenzaron. Era profesional, pero sus ojos eran escrutadores, buscando fallas, validando las alegaciones del informe. La casa, antes un refugio, se convirtió en un escenario donde debían actuar a la perfección. Sofía se sentía constantemente juzgada, y el miedo a un gesto mal interpretado la paralizaba. Alejandro sentía una furia impotente. Val, percibiendo la tensión, comenzó a retroceder. Se volvió más callada, más asustada, como si el fantasma de Rebeca hubiera regresado para atormentarla con la amenaza de ser llevada. Fue después de la segunda visita, cuando la señora Fuentes hizo preguntas directas sobre las credenciales de Sofía, que el licenciado Ramírez convocó una reunión de emergencia.
La situación se está complicando, dijo. Pueden solicitar una medida de protección que pondría a Val en un albergue institucional temporalmente hasta que la situación se regularice. Necesitamos una solución definitiva. Presentó las opciones: contratar a una enfermera pedagoga acreditada, lo que traumatizaría a Val, o inscribir a la niña en una escuela de tiempo completo. Y entonces mencionó la tercera opción, casi como una nota al pie de página legal. Pueden casarse. Alejandro y Sofía se miraron, en shock. Si Sofía es su esposa, continuó el abogado, legalmente se convierte en la madrastra de Valentina, y la ley le confiere a una madrastra todos los derechos y deberes de cuidado, independientemente de su profesión. La denuncia de cuidado no calificado pierde completamente su objeto. Esa noche, la propuesta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Sentados en la cocina, después de que Val finalmente se durmiera, el silencio era denso. «Sería un matrimonio por conveniencia», dijo Sofía en voz baja, sin poder mirar a Alejandro. «No te puedo pedir eso». Alejandro se acercó y, por primera vez, tomó sus manos, no como un patrón, sino como un hombre. «Sofía, mírame». Ella levantó el rostro, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «No sería de conveniencia, solo sería acelerado», dijo, con la voz llena de una emoción que apenas podía contener. «Me enamoré de ti, me enamoré de la forma en que viste a mi hija, de la forma en que la protegiste cuando yo mismo no lo hice. Me enamoré de la fuerza y la bondad que trajiste a esta casa y a nuestras vidas. Ya quería pedirte que te quedaras con nosotros para siempre. El problema legal solo nos está dando el valor para admitir lo que ya está aquí». Las lágrimas de Sofía finalmente cayeron. «Yo también me enamoré de ti, Alejandro», confesó. «Me enamoré del hombre en que te convertiste, del padre que estás demostrando ser. Amo a Val como si fuera mi propia hija. Ya me siento parte de esta familia». «Entonces cásate conmigo, Sofía», pidió él con voz firme, «no para ganar un juicio, sino para ser lo que ya somos, una familia». Su sí fue un susurro que selló sus destinos. Se casaron una semana después, en una ceremonia discreta en el registro civil, solo con 2 testigos. No hubo fiesta, solo la certeza silenciosa de que estaban haciendo lo correcto. Cuando llegaron a casa, le contaron a Val. Ella escuchó atentamente, con la cabecita inclinada, procesando la información. «Entonces, ¿son como el papá y la mamá de mi amiga Dana de la escuela?», preguntó. «Sí, mi amor. Sofía ahora es mi esposa», explicó Alejandro. Val miró a Sofía, una larga mirada que parecía contener toda su historia juntas. Luego, con voz tímida, hizo la pregunta que lo validó todo. «Sophie, ¿puedo decirte mami?». La palabra golpeó a Sofía con la fuerza de una revelación. Se arrodilló frente a la niña, con el rostro bañado en lágrimas de pura felicidad. «Es lo que más quiero en el mundo, mi amor». «Mami», repitió Val, probando la palabra, y luego sonrió, una sonrisa radiante y completa. «¡Mami!». La visita final de la señora Fuentes ocurrió la semana siguiente. Llegó con su carpeta y su aire profesional, consciente del conveniente cambio de estado civil. Pero lo que encontró no fue una actuación, encontró un hogar. Habló con Val a solas durante casi 1 hora, y Val no habló de leyes ni de cualificaciones. Habló de cómo su mami le enseñó a hacer galletas de chispas de chocolate, de cómo su papi ahora construía fuertes con sábanas en la sala, de cómo los 3 veían películas en pijama los sábados. Le mostró a la trabajadora social su último dibujo, pegado con un imán en el refrigerador. Eran las mismas 3 figuras de siempre, pero ahora la pequeña figura del medio sostenía con fuerza las manos de las 2 más grandes. Debajo, con su letra infantil, estaba escrito:
mi familia para siempre. La felicidad genuina e incuestionable de la niña era la única prueba que importaba. 2 semanas después, recibieron la notificación oficial. El caso había sido archivado. Habían ganado. La historia, sin embargo, no termina con la victoria sobre Rebeca, sino en el florecimiento que vino después. Pasaron 2 años. La mansión en Las Lomas fue vendida. Alejandro, Sofía y Val se mudaron a una casa espaciosa y acogedora en un fraccionamiento tranquilo en el sur de la ciudad, con un gran jardín donde Val podía correr y plantar flores de cempasúchil. Alejandro redefinió sus prioridades, encontrando un equilibrio saludable entre el trabajo y la paternidad. Sofía, con el apoyo de él, comenzó un curso en línea de pedagogía, no por obligación, sino por pasión. Valentina, rodeada de amor y estímulo, floreció de una manera que desafiaba todos los pronósticos. Era una de las alumnas más queridas de su clase, no por lástima, sino por su empatía contagiosa y su peculiar sentido del humor. Aprendió a leer, a nadar y desarrolló un sorprendente talento para el baile folclórico. Una tarde de domingo, la familia estaba en el jardín. Alejandro empujaba a Val en el columpio, mientras Sofía los observaba desde la terraza, con la mano reposando sobre su vientre prominente de 6 meses de embarazo. «¡Más alto, papi!», gritaba Val, con el cabello al viento, su risa resonando en el aire. «¿No tienes miedo?», preguntó él. «No», respondió ella con la certeza de quienes se sienten seguros. «Mami y tú están aquí para cacharme si me caigo». En esa simple frase residía la verdad de su viaje. La vida los había empujado, derribado, puesto a prueba. Pero habían aprendido que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en tener manos amorosas que te sostengan. No eran una familia unida por la sangre o la convención, sino por la elección diaria de amar, de cuidar, de proteger. Alejandro miró a Sofía y sus miradas se encontraron, compartiendo un universo de gratitud. Habían construido, a partir de las cenizas del dolor y la mentira, un hogar. Y en ese hogar, bajo el cielo azul de México, el futuro no era una preocupación, sino una promesa brillante y llena de esperanza. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? No olvides suscribirte y darle me gusta al video para apoyar nuestro trabajo.